Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Prada. Voy a explicar la tarea número 3, ondas electromagnéticas en medios guiados. Esta es mi identificación. Entonces, mi grupo es el 16. Y importante tener en cuenta los tres últimos dígitos de mi cédula, que son 929. Inicialmente tenemos tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué entiende por línea de transmisión? Entonces, una línea de transmisión es el medio que nos permite que la onda se propague, ya sea un conductor. Por lo general, los conductores son los que permiten que las ondas electromagnéticas se propaguen. Esa sería nuestra línea de transmisión, es el medio por el cual la energía de radiofrecuencia se transmite de manera eficiente entre un punto y otro. Y de esta forma propagar la onda electromagnética. La segunda pregunta es definir los siguientes parámetros eléctricos de las líneas de transmisión. Entonces está la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es la oposición de un material o medio al flujo de corriente de una señal que tiene una relación con voltaje o corriente. B, la onda estacionaria, la relación de onda estacionaria. Esta relación se refiere a la relación geométrica entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud de voltaje observado en una onda eléctrica, en una condición de onda eléctrica. Tenemos C, la longitud física y la longitud eléctrica. Entonces la longitud eléctrica es la unidad de medida utilizado en el estudio de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Se define como el producto entre la constante de fase de la onda y la distancia que se separa de la carga. La pregunta 3 es cuál es el propósito de la carta de Smith en el estudio de la propagación de las ondas. Es una herramienta que nos permite calcular los parámetros de una línea de transmisión, y es cuando estos parámetros están relacionados con el coeficiente de reflexión y la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, como aplicación de esta tarea número 3, tenemos 3 ejercicios, y para el video vamos a desarrollar el primer ejercicio, que nos habla acerca de una línea coaxial. Entonces, para llevar a cabo este ejercicio tenemos que tener presente que GG es el número de grupo, en mi caso es 16, CC es los tres últimos dígitos de la cédula, que serían 929. Tenemos los siguientes parámetros, parámetros geométricos, A de 20 milímetros y T es igual al número de grupo más 10, y esto es igual a 26. Tenemos las propiedades del conductor, que es la conductividad, es igual a 4 por 3 por 10 a la 8. Están las propiedades del aislante, sería 1 por 10 a la menos 13, y la frecuencia de la señal aplicada, que serían 229 kHz. Entonces el ejercicio nos pide que calculemos los parámetros eléctricos, los parámetros R, L, C, G. ¿Qué medio del modelo de distribución calculamos esos parámetros de propagación? Que sería alfa, beta y zeta sub 0. También debemos calcular la velocidad de propagación, la longitud de onda y la atenuación. Entonces,
Vamos a comenzar la solución del ejercicio. Tenemos los parámetros geométricos de la línea coaxial. B, aquí tenemos T, que sería esta distancia. Y vamos a comenzar con la solución. Entonces tenemos el punto A. El punto A es calcular los parámetros eléctricos R, L, C, G. Entonces vamos a tener en cuenta esta tabla. Esta tabla nos permite realizar los cálculos basándonos primero en hallar la profundidad de penetración, y en base a esta profundidad de penetración vamos a poder clasificar nuestra onda de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia, y así luego con cada parámetro para luego aplicar la fórmula correspondiente. Entonces tenemos que para determinar el tipo de frecuencia, encuentre la profundidad de penetración de la onda del conductor. Entonces, por medio de esta formulita, y para averiguar esta formulita tenemos que nu es igual a nu sub r por nu sub 0. Y nu sub r es igual a 1. Y la permeabilidad del espacio libre es 4pi por 10 a la menos 7. Simplemente reemplazamos los valores en la formulita. Ok, reemplazamos, aquí está la frecuencia de la onda 4.3, que eran las propiedades del conductor, la conductividad, y sub 0 es la permeabilidad del espacio libre. Entonces, cuando resolvemos nos da que la velocidad de propagación inductor es de 25.18. Estos valores pues los pasamos a GeoGebra. Entonces ya en la calculadora tenemos pues la frecuencia, tenemos nuestra conductividad, nuestra permeabilidad y del espacio libre, y entonces esto nos da que la profundidad de penetración de la onda al conductor va a ser igual a este valor, 25.18. Entonces ahora, para saber cómo se clasifica, entonces volvemos a ver los parámetros que nos dieron, que era A 0.2, B 20, T 16 más 10, que es igual a 26. Analizamos estos parámetros y nos va a dar que el parámetro eléctrico se encuentra por medio de la siguiente ecuación. La profundidad de penetración es menor a T, el valor geométrico. Entonces, esto lo analizamos, tenemos 26, que se queda clasificado como alta frecuencia. Entonces esta tabla, ya sabiendo que es de alta frecuencia, con esta formulita vamos a hallar R, con esta G, con esta L y con esta vamos a hallar C. Entonces vamos a ver eso acá. Okay. Entonces se usarán las siguientes fórmulas. Entonces realizamos los cálculos correspondientes. Para R simplemente reemplazamos los valores, la conductividad, la penetración, los valores métricos nos da que R es igual a 0.0742. Validamos los cálculos. Aquí tenemos nuestros valores. Nos da que R efectivamente es igual a 0.073.
0,739. Ahora vamos a encontrar G, que está por esta formulita. Reemplazamos los valores. Las propiedades del aislante, que es 1 por 10 a la menos 3, resolvemos y nos da que es 1.36. Verificamos los cálculos en GeoGebra y nos da el mismo parámetro de las propiedades del aislante. Y tenemos que G nos da 0.00001, que en realidad es 1.36 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a encontrar L. Igualmente reemplazamos los valores en la formulita y nos da que L es igual a 9.21 por 10 a la menos 7. Ok, entonces R es la resistencia. La conductancia, L es el inductor, y ahora vamos a hallar la capacitancia. Entonces aquí tenemos la formulita para hallar C. Además tenemos que E es igual E sub R por E sub 0, E sub R es igual a 2.1, que E sub 0 es igual a 8.85 partidos por 10 a la menos 12. Reemplazamos en la formulita y aquí en GeoGebra podemos ver que es 254, 253. Ok, ahora usando el modelo distributivo, calculo los parámetros de programación de propagación, que sería alfa, beta. Y para hallar estos parámetros nos vamos a hallar en esta tablita diferentes modelos de distribución. Aquí tenemos alfa, beta, sub 0. Okay. También vemos en la tablita RLCG, RLC. Aquí vemos que G es menor WC y L con pérdidas. Entonces, vamos a hallar WC. Entonces, dependiendo de lo que nos dé, vamos a utilizar una o la otra. Entonces, los parámetros que encontramos anteriormente. Vamos para una frecuencia de 929, entonces calculamos los parámetros de propagación. Para ello primero es necesario definir qué modelo de propagación es. Entonces WC va a ser igual, tenemos que hallar WC y WL. WC va a ser igual a 2pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia, y que en este caso lo comparamos con G, como nos indica la fórmula. O sea que este es mayor entonces lo despreciamos y procedemos a calcular el otro parámetro, que sería WL, que sería pi por la frecuencia por la inductancia. Nos da este valor y nos pasa exactamente lo mismo. Este WL es mayor que R.